Los demonios que me acechan. Esto pasó hace unos 9 años. En ese entonces tenía entre 18 y 19 años. Nunca fui demasiado normal, ya que desde pequeña tengo recuerdos de ver seres que nadie más podía ver. Mis padres pensaban que era producto de mi imaginación, y cada vez que les contaba lo que veía, me explicaban que podían ser mis amigos imaginarios u otras cosas para tranquilizarme y evitar que tuviera miedo. Yo creía en sus explicaciones y ya no me asustaba tanto cuando los veía. Sin embargo, quiero contar que ellos llegaron a confirmar que lo que veía era real, cuando un día mi hermana vio a uno de esos seres que yo ya conocía. Ella estaba temblando y a punto de desmayarse de miedo. Yo ni siquiera le había contado sobre él, pero ella, cuando comenzó a describirlo, terminó por confirmar que era exactamente lo que yo veía. Esto nos sucedió cuando yo tenía aproximadamente 10 años y mi hermano 9. A partir de ese suceso, ellos sabían que era verdad todo lo que me sucedía. Con el tiempo las cosas se calmaron y cada vez veía menos espíritus, como los llamaba, porque no sé qué sean realmente. Creo que son demonios, pero no puedo afirmarlo. Volviendo a la historia principal que quiero contar, para este tiempo yo ya trabajaba en una tienda de autoservicio. Todo comenzó con cosas simples, como ansiedad, falta de apetito, insomnio y cansancio excesivo, que empeoraban cada vez más y más. En ocasiones perdía el conocimiento de mí misma, llegando incluso a olvidar dónde vivía, y tenía que tomar unos minutos para recuperarme. Esto afectó mucho mi trabajo, ya que manejaba fuertes cantidades de dinero, y no era bueno estar distraída. Cada vez comía menos, hasta que llegó el punto en el que mi estómago ya no toleraba ni el agua. Enfermé y me di cuenta de que no era una enfermedad común cuando empecé a vomitar sangre. Mi mamá, al verme tan mal, me llevó al médico. Tenía pruebas de laboratorio y le dijeron que eso no era normal, ya que no tenía úlceras ni nada por el estilo. Lo más probable era que yo me estuviera provocando los síntomas, así que me enviaron a un área especializada para ver si no tenía un trastorno alimenticio. Para ese entonces volví a tener algunas visiones extrañas, pero esta vez era diferente. No veía siluetas o figuras humanoides. Era algo más difícil de describir y que la mayoría no entendería, ya que no eran cosas de este mundo. Además, me sentía muy mal. Se me ocurrió contarle todo al psiquiatra y lo único que conseguí fue que me medicaran aún más. Los tratamientos ya no eran inofensivos. Me dieron medicamentos sedantes muy fuertes y para la esquizofrenia. Le aconsejaron a mi mamá que me internara en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, pero ella sabía que no podía presentar una enfermedad mental tan grave de la noche a la mañana. Así que me llevó a casa y me cuidó con mucho temor, ya que decía que tenía comportamientos muy agresivos que yo no recordaba. Además, las pastillas que me daban, a pesar de ser muchas al día, no me sedaban por completo. En una noche, como muchas otras, solía escuchar cómo entraban a mi cuarto y mi cama temblaba un poco. Me quedé dormida y de repente tuve una sensación de asfixia. Abrí mis ojos y justo en mi pecho había una especie de animal con la cara entre un gato y un perro. Su nariz estaba justo enfrente de la mía, como si estuviera respirando mi aliento. Me dio mucho miedo, ya que ninguna de las otras cosas que había visto antes se podían sentir o tocar, y esta criatura ejercía una presión impresionante sobre mí. Me levanté con todas mis fuerzas, haciendo que esa cosa cayera al suelo. Vi que su cuerpo era similar al de una rata gigante, con una cola muy larga. Comencé a gritar como loca, y mi mamá llegó al minuto, ya que su habitación estaba a 2 habitaciones de distancia de la mía. Le conté lo que me había pasado, y buscó por toda la casa, pero no encontró nada. A partir de ahí las cosas empeoraron. Literalmente mi cara comenzó a desfigurarse. Se marcaban mis venas y parecía que había sido golpeada. Físicamente estaba muy mal y mi salud era precaria. Mi mamá, que no creía en Dios ni en ninguna religión, decidió llamar a personas creyentes para buscar una solución. No mencionaré el nombre de la religión para evitar polémicas, pero dijeron que necesitaba una liberación espiritual y advirtieron que sería bastante fuerte, pero completamente necesario, y mi mamá aceptó.
Yo no estaba enterada de nada, ya que no tomaban en cuenta mi opinión debido a mi situación. Recuerdo que aquel día que llegaron a mi casa, se supone que yo no sabía nada, pero sentía un dolor muy fuerte y de alguna manera supe que estaban ahí. Llamé a mi mamá para que viniera a mi habitación, ya que prácticamente yo no salía de ahí. Ella entró y yo con lágrimas en los ojos le supliqué que trajera a esas personas, porque me lastimaban con todo lo que decían. Pero mi mamá se quedó aterrorizada, ya que las personas ni siquiera habían entrado en la casa y nadie pudo haberme dicho. Obviamente no los echó de casa. Vinieron a mi habitación muy amables y me condujeron hasta la sala. Eran alrededor de 10 personas, mi mamá, mi abuela, mi hermana y otras personas más. Detrás de ellos, sin embargo, había una multitud de demonios que en ese momento pude ver. Empecé a reírme a carcajadas, ya que odiaba a mi madre, a mi familia y aún más a las personas que habían ido a verme. No era algo que yo quisiera, simplemente lo sentía, a pesar de su intención de enfrentarse a ellos. Entre unas 4 personas me tomaron de las manos y comenzaron a orar. Creo que mientras algunos oraban, otros leían la Biblia, aunque esto no lo recuerdo del todo. Fue mi familia la que me lo contó. Dicen que yo solamente los despreciaba y reía hasta que perdía el conocimiento. Cuando volví en sí, estaba vomitando sangre en medio de ellos. Me levantaron y me dieron algo para tomar, que pensé que era solo agua, pero me dijeron que lo que había estado dentro de mí se había liberado. No quise pedirles ninguna explicación, ni saber más sobre el tema. Después de eso, han ocurrido cosas fuertes, como una vez en la madrugada, cuando creí que había un sismo o un temblor. Salí corriendo de mi habitación y vi que nadie más lo había sentido. Fui y le dije a mi mamá, y ella me acompañó a mi cuarto para ver, y notamos que el mueble de la ropa estaba en el suelo, con las losetas levantadas. Literalmente, en mi habitación había habido un terremoto. Han pasado varios años y todavía escucho cosas y siento cosas que nadie más a mi alrededor percibe, pero no son tan impactantes como esa experiencia.